Dios nos bendiga, amados y amadas. Que la gracia del Señor sea con todos y todas los que pueden alcanzar este video. Les saluda con cariño el reverendo Héctor Torres Brignoni, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación Salinas Pueblo. En esta mañana de Domingo de Ramos, una mañana totalmente inusual, fuera de la realidad y de la cual nadie de nosotros podía predecir que iba a ser así. Pero aquí estamos y les saludo con cariño en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación Salinas Pueblo, y de todas nuestras congregaciones que estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Estamos todos en nuestras casas como debemos estar en este momento de la historia que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Así que yo les invito a que tengamos un ratito este Domingo de Ramos, domingo totalmente inusual, pero vamos a celebrar la entrada triunfal de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito, voy a dar unos segunditos en lo que los hermanos se van conectando a la transmisión. Luego esta transmisión obviamente está disponible en el live, pero va a estar disponible también con la ayuda del Señor, va a estar disponible a través del canal de la iglesia de YouTube. Iglesia Evangélica Unida Salinas Pueblo, usted lo busca en YouTube y lo puede conseguir ahí. Así que le invito a que usted comparta a alguien que por favor tenga más habilidad que la que yo tengo y me pueda compartir este enlace del live en el WhatsApp de la iglesia para que los hermanos que no somos muy diestros pues puedan encontrarlo un poquito más fácil. Así que les invito a que tengamos este ratito de celebración. Vamos a celebrar la entrada triunfal de nuestro Maestro. Lo que comenzó todo para la iglesia cristiana, y lo vamos a celebrar desde nuestros hogares, lo vamos a celebrar en nuestras casas, ciertamente, pero vamos a celebrar a Jesús, vamos a celebrar a nuestro Salvador, vamos a afirmar su presencia que nos acompaña, y yo espero con la ayuda del Señor que hoy la Escritura sea reveladora para nosotros y nosotras, que su palabra en esta hora nos rete, nos confronte, nos dé vida y nos invite a abrazar la esperanza. Hoy el tema que vamos a trabajar según nuestro calendario litúrgico es: Jesús nos abrió un nuevo camino de fe y esperanza. Y vamos a caminar ese camino de fe con Jesús. Vamos a abrazar ese camino de fe y vamos a celebrar a nuestro Salvador. Yo quisiera que cuando usted escuche esta predicación, pues abra su corazón al Señor y permita que la palabra sea reveladora en esta hora a nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver nuestras circunstancias, ¿verdad? Las que vivimos, vamos a evaluarlas, ¿verdad? Dentro de la predicación, y confiamos que Dios tendrá palabra de vida para nosotros y nosotras. Así que le invito a que vayamos a la Escritura y vamos a estar reflexionando en este día en el Evangelio de Mateo. Este año leemos el Evangelio de Mateo en la Semana Santa. Vamos a combinar las reflexiones de Mateo y el libro de Isaías, que usted sabe que hemos estado estudiando por el último año y pico, y con la ayuda del Señor vamos a también tocar unos pasajes del libro de Isaías durante esta semana, y vamos a estar dando unas instrucciones al final. Así que le invito a que usted esté pendiente y se una, ¿verdad?, a esta celebración poco común, inusual de la Semana Santa, y permita al Señor en esta hora abrir su corazón, abrir un camino de fe y esperanza en usted, agarrados y aferrados a la esperanza en el tiempo que vivimos. Le voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Vamos a leer los versos 21 al 23. Y luego vamos a ir al el mismo Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer los versos 1 al 11. Voy a leerle de una versión un poquito antigua, pero que a mí me gusta mucho, yo la disfruto también. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, vamos a leer solamente 3 versículos de él. Dice de la siguiente manera, con la bendición del Trino Dios. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro:
Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Palabra de Dios. Y ahora vamos y brincamos al capítulo 21 y vamos a leer los versos del 1 al 11. Y luego vamos a ver cómo estos pasajes se interconectan en la historia de Mateo, que es lo que queremos en esta mañana lograr. Mateo 21, del 1 en adelante, dice de la siguiente manera hasta el verso 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está frente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decía: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. De Nazaret de Galilea. Palabra de nuestro Señor. Comenzamos la celebración, o lo que será la celebración de la Semana Santa más memorable para muchos de nosotros y nosotras mientras estemos vivos. No porque sea la mejor o la peor, sino porque hasta ahora, en mis 19 años como pastor, es la más inusual. Algo que nunca podíamos predecir, todas las iglesias cerradas y cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas. Un tiempo de mucha confusión, de mucha incertidumbre, de ansiedad para el mundo y para algunos hasta de pánico. Ciertamente no es la primera vez en la historia que sucede algo similar. Posiblemente habíamos pensado que ya esto era parte de la historia pasada. Una pandemia sería imposible que en este mundo tan moderno, sofisticado, nos alcanzara. De verdad, muy probablemente lo pensamos así. Posiblemente yo lo pensaba así. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Aunque vivimos un momento difícil de dolor para muchas familias, de incertidumbre, de ansiedad, de nerviosismo, hay personas que viven en este mundo una pandemia constante y nunca nos acordamos de ello. En el 2018, 800,000 personas murieron de malaria en África. Más de 1 millón de personas mueren anualmente en el continente negro por falta de agua limpia. El hambre, las guerras civiles en Siria y otros países, la explotación del ser humano por el mismo ser humano, la trata humana, explotación en diversas formas, la explotación de la indiscriminada del planeta Tierra, que a su vez mata y explota a otros seres humanos, y muchos otros males están constantemente rodeando a millones y millones de seres humanos y simplemente no nos damos cuenta porque nunca tienen cobertura noticiosa o porque posiblemente directamente no nos afectan o no afectan a nuestras familias. El Evangelio nos obliga, el Evangelio que Jesús nos enseña, nos obliga a reflexionar sobre esta falta de justicia y de misericordia con aquellos que hemos aprendido a llamar el tercer mundo, como si viviéramos en 2 o 3 planetas distintos. Sobre por qué esa gente vive en falta de justicia y miseria. ¿Por qué hacemos sus problemas invisibles para nosotros y nosotras? Que esta experiencia nos haga pensar en los que viven una pandemia constante y la viven sin luz eléctrica, sin alimentos muchas veces en sus alacenas, sin celulares inteligentes y para completar, esa gente está totalmente despojada y despojada de su dignidad humana.
los marcamos, decimos tantas cosas de ellos, que se lo merecen, que se lo buscaron, es que no son cristianos, es que son pobres, es que el mundo es así. El mundo no tiene que ser así, el mundo puede ser de otra forma. Porque por esa gente que vive mucho tiempo, toda su vida en distintas pandemias, también Jesús dio su vida por ellos. Jesús vivió y murió por ellos también. Así que este tiempo nos va a enseñar a recordarnos de los que viven esta historia. La nuestra ha de pasar, eso estamos seguros. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Esto ha de pasar. Esto vamos a superarlo con la ayuda del Señor y con la ayuda de todos nosotros y nosotras. Pero por ellos que viven en la constante pandemia y la amenaza de su vida, despojados de su dignidad, por ellos Jesús de Nazaret también dio su vida. Y murió por ellos y vivió por ellos y anunció el evangelio también para ellos. No solamente para nosotros que vivimos en el continente occidental donde abundamos o somos mayoría los cristianos. Jesús dio su vida por ellos también. Quiero entrar a la escritura en esta mañana y presento dos escenas para unirlas al mensaje de la entrada triunfal de Jesús, para ver cómo estas escenas encajan una con otra. Le quiero recordar que el Evangelio de Mateo está contando la historia de Jesús desde la perspectiva pastoral de la comunidad del evangelista, que está compuesta mayormente por personas conversas del judaísmo al cristianismo, gente que ha abrazado la fe de Jesús. El escritor está pintando un cuadro de la vida de Jesús para su comunidad, luego para nosotros los lectores posteriores. Por tanto, esa historia no podemos tomar los elementos y separarlos y ponerlos aparte unos de otros. Esa historia es un todo. Esa historia se entrelaza unas cosas con otras. El texto bíblico, que a veces tendemos a cogerle versículos y a citarlo independientemente, hay momentos que sí, pues la lectura de un versículo arroja luz y arroja palabra de vida, pero no podemos desconectarlo, ¿verdad? Porque esto es como un gran tapiz, como una gran alfombra. Usted sabe que está toda entretejida y si usted le da un hilo a una alfombra, ¿qué va a pasar? Que simplemente ese hilo puede llegar hasta el final de la alfombra y desgarrarla completa. Por tanto, no sacamos el texto, sino que vamos a ver cómo se relacionan, porque esto es parte de una historia que Mateo está tratando de conectar y está tratando de contar a su comunidad y nos está contando a nosotros, ¿verdad? Cada pasaje tendrá relación y una función en el mensaje que intenta comunicar el autor a su comunidad y a nosotros los lectores posteriores a través de la historia. Mateo principalmente quiere comunicarnos que Jesús es el cumplimiento, de todas las expectativas del judaísmo acerca del Mesías, pero también quiere hacer ver que Jesús es mucho más grande que las expectativas religiosas del judaísmo de su tiempo y de todas las épocas. Sabemos una cosa, que Jesús murió cercano a una celebración de Pascua, por tanto estos eventos que hoy narramos tienen que haber sido muy cercanos a esa Pascua, posiblemente un domingo, primer día de la semana, en la celebración de la Pascua, como celebramos hoy el Domingo de Ramos. Esos detalles no son los importantes del texto, pero le dan historicidad a nuestra predicación. Pero lo importante es que esa celebración atraía a muchos peregrinos a Jerusalén, y yo no he estado nunca en Jerusalén, nunca he estado en una ciudad moderna como la que vemos hoy en Jerusalén, pero posiblemente, imagínense una ciudad más pequeña, aquellos hermanos que han ido pues saben mucho, quizás tienen una idea más clara, pero yo me imagino a Jerusalén comparándolo quizás un poquito con nuestro entorno criollo, posiblemente muy parecido. Usted ha visto las fiestas de la calle de San Sebastián en otros años que no fue ¿verdad? Que estaba rotada de gente, una pequeña calle en San Juan, allí se meten unas multitudes increíbles. Más o menos podríamos estar hablando de un cuadro parecido. Pero unos días antes de llegar Jesús a Jerusalén, Jesús le pregunta a sus discípulos quién es él. Y este es el texto antes del que leímos esta mañana. Y Pedro le responde
a Jesús que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirma que ese conocimiento Pedro lo recibe del testimonio que su Padre da de Él, su Padre que está en los cielos, y le afirma que sobre esa gran verdad que ha dicho Pedro, Él construirá su iglesia, sobre la verdad de que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Entonces Jesús comienza a decirle a sus discípulos que va a ir a Jerusalén. Hasta este momento en el ministerio de Jesús, Jesús había sido simplemente un predicador rural. Su espacio de acción había sido entre los campesinos empobrecidos de las orillas del mar de Galilea, sanando, enseñando, alimentando a la gente. Jesús había evitado las urbes, las ciudades grandes e importantes, porque esa gente, ese campesino empobrecido, esa era la gente de Jesús, esa era su gente. Jesús mismo era del campo, de una ciudad que no la menciona el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nazaret, que podía haber sido una villa pequeña de 18, 15, 12 familias. Una calle de una urbanización tiene más personas en el día de hoy que la gente que posiblemente vivía en Nazaret. ¿De Nazaret podrá salir algo bueno?, preguntaron, ¿verdad? Por eso las ilustraciones de Jesús tienen que ver con la naturaleza, con los sembradores, con los campesinos, con los pescadores, con las semillas, con la observación de la naturaleza. Tienen que ver con la gente necesitada y humilde, porque Jesús era uno de ellos y esa era su gente, y allí estaba ejerciendo su ministerio profético, su ministerio de maestro de sabiduría, su ministerio como el Señor, como aquel que traía los signos de la llegada del reino de Dios. Jesús sabe que esa declaración de Pedro es aquello que marca, según el relato de Lucas, el momento en que el Señor, que Jesús, tiene que dirigir su vida y sus caminos a Jerusalén. Jesús sabe que llegar a la ciudad en la Pascua es un símbolo profético del Mesías esperado. Sabe que eso le ha de costar la vida. Jesús lo sabe y se lo ha dicho a sus discípulos. Le va a costar mucho sufrimiento, dolor, humillaciones, castigos y abusos. El Señor les anuncia a sus discípulos que es hora de ir a Jerusalén, a lo cual Pedro, que es un hombre que conoce muy bien las dinámicas de la ocupación romana, se opone. La respuesta de Jesús es un poco desconcertante para Pedro y para los primeros lectores. Jesús le llama Satanás, le llama adversario del plan de Dios y le pide que no obstruya el camino al plan de Dios, al plan divino. Entonces Jesús se acerca a Jerusalén y ahí ya estamos entrando en el capítulo 21. Lo hace desde el Monte de los Olivos, donde está la puerta principal de la ciudad. Pide que le consigan un pollino, un asno joven que no ha sido montado para realizar su entrada. En un momento que la ciudad está repleta de gente, peregrinos que viven en la expectativa de la llegada del Mesías, que entrará por la puerta del Monte de los Olivos, en un pollino, como dice el relato de Mateo, para que se cumpliesen las palabras del profeta. Y pasa lo que se supone que iba a pasar. La gente reacciona y comienza a tender sus mantos y palmas a su paso, según el relato de Lucas también, y le proclaman el enviado divino del Señor. Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Cantan Hosana con alegría, con gozo. Se forma una fiesta porque para la gente ha llegado el Mesías. Se forma un escándalo que ciertamente llama la atención de las autoridades del templo, pero también de las fuerzas de ocupación romana que están justo al lado del templo, en el castillo Anatolia que construyeron al lado del templo con todo el propósito de tener siempre una guardia romana lista para suprimir cualquier intento de sublevación por los judíos. Allí estaban vigilando y de momento escuchan ese escándalo que viene por la calle central, que entra por la puerta principal y se dirige al templo. Y claro que eso puso en alerta a todas las autoridades civiles romanas
y especialmente las religiosas del templo. Jesús no quería pasar desapercibido. Todos los ojos, mentes, conversaciones se centraron en el profeta de Nazaret, en el profeta Galileo que había entrado a la ciudad. Jesús sabe que revolcó el avispero. Este es el principio del fin de su ministerio terrenal. Quiero hacer varias reflexiones en esta mañana que quiero compartir con ustedes de estas dos escenas bíblicas que nos invitan a reflexionar. Primeramente, seguir a Jesús es el deseo profundo de hacer la voluntad de Dios a través de nuestro seguimiento a Jesús como Maestro y también como Señor y Salvador de nuestra vida. Jesús les comunica a los discípulos que el plan de Dios para su vida como enviado, como Mesías, requiere entrega, pasión, sacrificio y requiere muerte, pero que también será redimida, esa muerte por la resurrección. En otras palabras, requiere valentía para cumplir los propósitos de Dios. Requiere entender la voluntad de Dios para el momento que Jesús tiene de frente. Y el llamado que nos hace la obediencia de Jesús es que nosotros también nos abracemos al plan que Dios tiene para nuestra vida. Y eso, en momentos de nuestra historia personal, va a requerir valentía. Va a requerir valentía para poder cumplir los propósitos de Dios. Va a requerir nuestro entendimiento del momento al cual Dios nos llama a vivir, del momento que tenemos de frente. Y nos va a requerir actuar en fe para cumplir la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida. Por tanto, cada discípula y discípulo de Jesús tiene que tomar la cruz y seguir al Maestro Galileo, en quien hemos encontrado más que un profeta. Hemos encontrado al Dios encarnado en Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. La llamada de Jesús es el compromiso con Él. No es el compromiso a la religiosidad, es seguir las pisadas de Jesús. Es seguir las pisadas del Señor. La llamada de Jesús la hemos convertido, y voy a usar unas palabras prestadas del doctor Samuel Pagán, en una agencia de pasajes al cielo. Cuando el llamado de Jesús es un llamado a seguir sus pisadas para vivir abundantemente, la vida abundante que Dios nos promete aquí, hoy, en el seguimiento a Jesús. Nuestra relación con Jesús nos invita a tomar la cruz y seguirle. Seguirlo para encontrar la plenitud de la vida que Jesús ofrece. Posiblemente el discipulado no es un llamado total a la comodidad. Y más adelante voy a hablar un poquito de eso. Pero es el llamado de Dios para que encontremos el propósito de nuestra vida en Jesús de Nazaret. La vida tiene que tener propósito, sentido, dirección. Y cuando seguimos a Jesús lo encontramos. Y el llamado requiere negación, requiere entrega, requiere sacrificio por seguir las pisadas de Jesús. Les compartí ayer a los hermanos a través de un mensaje de WhatsApp una frase del profeta moderno del siglo XX, el reverendo doctor Martin Luther King, quien ayer recordamos su abrupta partida hace 52 años de este mundo, a los 39 años de edad. Yo tengo 45. Y nunca me va a dejar de sorprender que a los 39 años de edad todavía estemos hablando del profeta moderno, el reverendo doctor Martin Luther King. Y él dijo una frase que yo les compartí ayer, pero quiero compartirla en esta mañana también. Y él dijo: si yo ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Que esta entrada de Jesús, con todo lo que ella implica, te motive a vivir encontrando el propósito de tu vida, mi amada, mi amado. Que cumplas esa voluntad de Dios para ti, para tu vida. Que sigas el ejemplo, las pisadas de Jesús cada día en tu caminar. Que tengas valentía, aplomo, arrojo, para los momentos donde la cosa se pone difícil, escoger seguir a Jesús y seguir caminando tras sus pisadas.
Por otro lado, esta entrada de Jesús nos enseña una verdad muy poderosa, que las crisis y los problemas de la existencia se enfrentan, se encaran y se hace con valentía, con fe, con asertividad y confianza en los planes de nuestro Señor y Salvador. Jesús, a propósito, entra por el Monte de los Olivos. A propósito, lo hace durante la celebración de la Pascua. A propósito, lo hace en un asno pequeño, un pollino. A propósito, deja que la gente lo proclame bendito, enviado del Señor, cuando antes les pedía que no dijeran a nadie lo que Él había hecho por ellos y por ellas. El propósito de Dios en la entrada, en la encarnación de Jesús, es ofrecer la vida de Jesús para rescate como prueba de su inmenso amor por la humanidad. Su sacrificio se entrega, demostrarnos que nos ama tanto que es capaz de dar su vida por nosotros. Hoy, ante las circunstancias difíciles que vivimos, encaremos como Jesús nuestras dificultades de pie, con valentía, con aplomo, con sabiduría. No negamos ni huimos del problema que tenemos de frente. Lo encaramos en el nombre del Señor con fe y esperanza de que el Señor está con su pueblo. Este tiempo que vivimos lo enfrentaremos y lo afrontaremos con esperanza. Cuando llega la enfermedad y la necesidad, la enfrentaremos con valentía y coraje. Cuando lleguen la escasez, los problemas familiares, los analizaremos con detenimiento y tomaremos acciones bien pensadas en el nombre del Señor. Porque el discipulado, el llamado de Jesús, tampoco es un llamado a ser pilotos kamikaze. ¿Usted sabe qué son los pilotos kamikaze? Japón, el gran imperio japonés, el cual se enfrentó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en la segunda parte de la Guerra Mundial, entrenaba a sus pilotos, los que llamaban los kamikazes, que si ellos no podían cumplir su misión, se inmolaran. Si su avión se quedaba sin armamento, pues que el avión fuera el armamento. Y se estrellaban y morían. Este no es tiempo de abrir los templos para abrazar a la gente. Y mi fe, yo por mi fe no me va a dar nada. Eso no es fe. Eso es fe kamikaze. Eso es fe kamikaze. Eso no es la fe de Cristo. Porque Jesús nos enseñó que ser sus discípulos requiere también sabiduría y valentía. Pero también requiere, pensar las cosas y saber a las consecuencias que yo me enfrento. La vida abundante nos va a poner de pie frente a la adversidad y nos va a enseñar a confiar en los planes de Dios. Él camina con nosotros, pero no nos llama a ser kamikaze, no nos llama a autoinmolarnos para ofrendarnos. Esa no es la llamada de Jesús. La llamada de Jesús es a seguirlo, para que en el seguimiento a Jesús contagiemos a otros con esperanza. Mostremos un camino de fe, abramos camino de fe, el que hemos aprendido de Jesús, y podamos caminar ese camino con esperanza. Porque caminar a los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida es ciertamente el camino de fe y esperanza que Jesús nos abre. Nada más esperanzador en tiempos inciertos como los que vivimos que orar con sabiduría, con asertividad, con certeza, y en vez de decirle todas las cosas que le decimos al Señor, después de decirle todas las cosas que le decimos al Señor, poder decirle con aplomo: pero Señor, al final del camino, hágase tu voluntad, como nos enseñó el Maestro. Porque sabemos que el Señor camina con su pueblo, que Él nos prometió dar vida abundante. La vida abundante no se trata de abundancia de cosas del mundo, sino abundancia de su presencia que transforma todo. Y sea la abundancia o la necesidad, sea la salud o la enfermedad, reconocemos que Dios está presente dándonos vida y vida en abundancia. Reconocemos que Jesús camina con su pueblo, como dice el profeta antiguo, abriendo camino en los desiertos, en la soledad
caminos de fe para su pueblo, para sus hijos y sus hijas. Tú y yo, amada y amado, caminemos hacia una vida con propósito, dirección, que ayude a otros a llenarse de esperanza y a llenarse de vida, de la vida que Dios ofrece a través de Jesús nuestro Salvador. El camino de fe se vuelve esperanza, no por lo que vemos, sino por quien va con nosotros caminando paso a paso, enfrentando las dificultades de la vida, porque nos va acompañando nuestro Señor en nuestro caminar de fe, porque el Señor de la vida va a dirigir nuestros pasos si nos atrevemos a caminar. La opción no es esperar el milagro o esperar que me llegue la vida abundante como un aguacero. Es caminar con Jesús hacia el milagro, hacia la vida abundante. Caminar con la esperanza en el Dios que transformó una cruel y horrible cruz, de la cual hablaremos el viernes, en un signo de esperanza que nos lleva a afirmar lo que cantaba el antiguo himnólogo. Y yo no voy a cantar, pero les voy a leer un himno de mis favoritos, de esos antiguos que escuchamos, que a veces no escuchamos hoy mucho, pero que dice: me hirió el pecado y fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Y dice la próxima estrofa: venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Y nos termina el himno diciendo: aunque él se fue, solo no estoy, mandó al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Y decimos lo que dice el himnólogo: fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé, Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Señor bueno, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos tu palabra en esta hora. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es fuente de aliento y esperanza. Tu palabra es el camino de fe. Tu palabra es nuestro guía, es nuestra luz. Tu palabra es nuestra fuerza. Y amparados en tu palabra, en esta hora celebramos contigo esa entrada triunfal, de la forma más inusual, la cual nunca pensamos que iba a ocurrir. Pero ciertamente esperanzados en que volvemos a entrar contigo a la santa ciudad y podemos apreciar la grandeza de esa entrada, el llamado que tras de ella se esconde, el mensaje poderoso que nos invita a vivir de cara al sol, de cara al discipulado, con fe, con valentía, aplomo para provocar en otros esperanza. Vivir con propósito, abrazar los propósitos de Dios, abrazar la voluntad de nuestro Padre, aquel plan que Él trazó para nuestra vida y cumplirlo, caminarlo. Ciertamente quizás el plan no será, Señor, tan gravoso como el que a ti te tocó, pero debemos de caminar. No esperaremos el milagro, caminaremos el camino de fe y la esperanza y encontraremos el milagro en el caminar, en el seguimiento de tus pisadas. Encontraremos, Señor, la vida abundante que tú ofreces, la vida con propósito, la vida con sentido, la vida llena del amor de Dios en todas las temporadas que hemos de vivir mientras caminamos ese camino de fe y esperanza. Yo te pido bendigas a mi hermano y mi hermana de forma poderosa y especial. Que tu gracia les llene, les ampare, les visite en esta hermosa hora. Y que tú bendigas a todos mis hermanos y hermanas, Señor, de forma poderosa y especial. Celebramos que tú estás con nosotros, celebramos la esperanza, celebramos la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Celebramos que tú estás con nosotros, aunque estemos en nuestros hogares, aunque no estemos en nuestros templos. Celebramos que tú estás en los hospitales, bendiciendo, Dios eterno, a aquellos hermanos enfermos y enfermas de muchas condiciones, pero en este momento que nos preocupa
y nos atañe el COVID-19. Que tú estás allí acompañando al personal de enfermería, a los doctores, al personal de limpieza, al personal administrativo de nuestros hospitales, al personal de dieta, Señor, y de todo lo que tiene con alimentación y otras posiciones de los hospitales. Que tú estás guardando a nuestros oficiales de seguridad, a nuestros paramédicos, nuestros tecnólogos médicos. Que tú estás guardando, Señor, a nuestra gente que está trabajando en la emergencia, en los supermercados, en los lugares de alimentos, Dios eterno, en los restaurantes para alimentar a aquellos que no tienen o no pueden cocinar, Dios eterno. Que tú estás guardando a nuestro pueblo y que estás con nosotros en esta crisis, que no nos has de soltar, Dios eterno. Y aunque a veces el panorama se ve incierto, tú estás con nosotros. Por tanto, encaramos con sabiduría, encaramos con asertividad, encaramos con profundidad de pensamiento este tiempo, estando quietos en nuestras casas, celebrando tu presencia en el hogar, celebrando tu entrada en la marquesina, en el balcón, en las habitaciones, en la sala, en el comedor, en la cocina de nuestras casas, celebrando que tú estás con tu pueblo, Dios eterno, en medio de las dificultades, celebrando que tú eres nuestro Señor y que nos llamas a ser tus discípulos y discípulas. Y nosotros respondemos afirmativamente ese llamado para caminar un camino de fe, para despertar la esperanza, no solo en nuestros corazones, sino contagiar a otros con la esperanza de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te pido nos bendigas y que tu gracia se derrame sobre tu pueblo en esta mañana, sobre nuestra isla, sobre nuestro mundo que sufre. Pero también quiero orar especialmente por aquella gente que nuestro mundo hace invisible y viven diariamente, constantemente, todas sus vidas, rodeados de diferentes pandemias. La necesidad, el racismo, la exclusión por sus colores de piel, por su lugar de procedencia, el quitarles y despojarles de su dignidad. Por ellos oro también hoy. Y te pido que te pases en medio de ellos, Dios eterno, de forma linda, maravillosa, amando y bendiciendo a aquellos olvidados y olvidadas de la tierra, aquellos que, como llamaba Frantz Fanon, que han sido condenados por los grandes poderes de este mundo, para que sean los olvidados de la tierra. Por ellos también oro, porque ellos viven pandemias constantes. Nosotros llevamos 3 semanas, ellos llevan toda su vida, posiblemente amenazada su vida por las pandemias que ahorita mencionamos, Señor. Por ellos también oramos. Y oramos por Puerto Rico. Oramos por tu dirección, oramos porque esta semana levante nuestra esperanza. Oramos por pronto, Señor, ver, Dios eterno, la curva de contagio continuar descendiendo abrumadoramente en el nombre de Jesús. Confiamos, Señor, que, Señor, el tiempo que sea necesario, pero pronto estaremos, Dios eterno, restableciendo nuestra vida, retomando nuestras calles, retomando nuestros templos, retomando a los niños sus escuelas, los centros de trabajo, porque hemos sido diligentes y sabios en reconocer que tu voz nos llama a estar quietos y tranquilos en este tiempo, para en esa tranquilidad y esa quietud poder vencer en el nombre del Señor. Gracias por mi hermano y mi hermana. Yo te pido le bendigas de forma especial en el nombre poderoso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Amados y amadas, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde de forma especial. Ya prontito estén pendientes al chat, vamos a estar dando más instrucciones. Queremos, de ser posible, vamos a hacer todo lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Para esta Semana Santa queremos ver si nos podemos conectar por Zoom el Viernes Santo. Todos los hermanos de la iglesia y otros hermanos que no son de la iglesia también están invitados. Si usted recibió el mensaje de ayer, trate de bajar Zoom, trate de jugar con él. De este martes en adelante vamos a instrucciones, ¿verdad? Hubo unos cambios en la programación que nuestro pastor general va a ofrecer, así que voy a esperar un poquito más para poder afinar, finiquitar todos los detalles y poder compartirlo, ¿verdad? Detalles precisos según unos cambios de hora, pero vamos a estar en la programación del pastor general, pero vamos también a acelerar nuestra programación, ¿verdad? Y me gustaría que el Viernes Santo lo hiciéramos por Zoom. Zoom es una aplicación donde podemos todos vernos, ¿verdad? Y si usted está despeinado y no ha ido al beauty, no se apure. Usted puede elegir estar en Zoom y no aparecer en cámara. También puede poner una foto linda de usted y apagar la cámara para que no se vea en vivo. Pero es un momento que nos podemos ver, escuchar todos y todas. Alguien podría dirigir el culto, alguien podría cantar, en vez de sentarme yo aquí secamente, no cantar y solamente predicar, ¿verdad? Que lo hacemos con mucho amor, pero obviamente reconociendo mi limitación de que no soy cantante. Así que yo les invito, bajen la aplicación, vayan investigándola. De este martes en adelante le daremos más instrucciones. De no ser posible por Zoom, pues lo vamos a hacer otra vez por Facebook Live y le vamos a darle todas las instrucciones de esta Semana Santa. Me despido con todo el cariño del mundo, les abrazo en el nombre de Jesús
y pido que este día sea un día hermoso, lleno de la presencia de Dios en sus hogares, quietecitos, tranquilos todos. Esta pandemia va a pasar si nos quedamos quietos, si no nos seguimos contagiando unos a otros. Es la única forma de hacerlo. Quietos, tranquilos. Esta semana, si tiene que salir, salga solamente a hacer lo necesario. Salga al supermercado, salga a buscar sus medicamentos y vire a su casa. Tranquilos, quietos. Que esto va a pasar. Esto va a pasar, pero con calma. No vamos a acelerarlo. Les amo, les bendigo y espero que este día sea uno lleno de la presencia del Señor, que nos invita al camino de fe y a despertar la esperanza en nuestros corazones. Aférrate a la esperanza y que Dios te bendiga de forma poderosa y especial.